Buenos días todos. Estamos aceptando todos los participantes, pero vamos a empezar en un momento. Solo damos unos minutos para aceptar todas las personas que se reúnen con nosotros y vamos a empezar en un momentito. Bien, vamos a empezar con unas palabras. Eso dará un poco más de tiempo a otras personas para reunirse con nosotros por el seminario web. Am, Buenos días, yo soy Tomás Deloy, trabajo en la Secretaría CITES, en la Unidad de Proyectos y Extensión, con mis colegas Siri y también con la colega Jyoti y la colega Wubalem. Estamos organizando este seminario y es un placer darles la bienvenida al seminario web organizado en el marco del proyecto CITES sobre especies arbóreas, que nos llamamos el CTSP, que es el acrónimo inglés. Me gustaría agradecerles sinceramente a todos para hacer el esfuerzo de unirse a nosotros hoy. El taller está diseñado para apoyar la preparación de propuestas de proyectos en respuesta a la notificación a las partes número 2025-59, que fue emitida el 25 de abril 2025. La notificación que me parece que todos han visto a esa notificación que contiene la convocatoria de propuestas de proyectos. Es el tercer taller que organizamos. El primero fue un taller en inglés, el segundo este miércoles fue en francés y hoy lo hacemos en español. Como se indica en la notificación, este proyecto está financiado por Alemania y contribuirá a promover el comercio sostenible y la gobernanza forestal, especialmente con un enfoque sobre las especies CITES. Este seminario se dirige principalmente a las autoridades nacionales de las partes en las CITES, que reúnen los requisitos para obtener ayuda oficial de desarrollo, AOD, y que son estados del área de distribución de especies arbóreas comercialmente importantes que son incluidas en los apéndices de las CITES. El objetivo de la sesión tenemos tres. Los tres objetivos son de presentar el proyecto y proporcionar una orientación clara sobre la elegibilidad de los proyectos, guiarles a través del formulario de propuestas de proyecto que figura en el anexo de la notificación y compartir consejos prácticos sobre cómo desarrollar propuestas de alta calidad que cumplan con los criterios de elegibilidad y todos los requisitos pertinentes. Es necesario tomar en cuenta que durante el seminario web y la sección de preguntas y respuestas daremos prioridad a las partes. Las organizaciones que quizás apoyarán a las partes en el proceso pueden participar en calidad de observadores, pero las partes tendrán prioridad. Para garantizar la transparencia y la igualdad de acceso a la información, también me gustaría informarles de que los seminarios web del CTSP se grabarán y estarán disponibles en el sitio web de las CITES para que las partes que no pueden asistir a las sesiones en directo puedan revisar los materiales cuando les resulte más conveniente. En cuanto a la organización del seminario, pedimos a los participantes que dejen sus preguntas para el final de la presentación. Como le dije, tendremos una sesión específica de preguntas y respuestas para garantizar que podamos responder a todas las preguntas. Si tiene alguna pregunta durante la presentación, por favor, indica el nombre de su país o de su organización antes del texto de la pregunta en el chat. Así que nosotros vamos a monitorear el chat para facilitar la moderación. Antes de empezar con el contenido técnico del taller, vamos a empezar con un breve video introductorio que destaca la importancia de los bosques y el papel del proyecto CTSP. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros hoy.
Disculpa, antes de la video tenemos la agenda. Judy, te doy la palabra. Gracias, Tomás. Mi nombre es Judy Jiménez y voy a presentar brevemente la agenda. Bueno, ya tuvimos las palabras de bienvenida y luego se realizará una introducción al proyecto CITES sobre especies arbóreas. Seguidamente, la introducción a la convocatoria de propuestas y al proceso de solicitud, para luego pasar a la revisión del formulario de propuesta del proyecto. Y ya para culminar se realizará la sesión de preguntas y respuestas y finalmente los próximos pasos y cierre. Muchas gracias, Judy. Y ahora la video. Forests are the lungs of the earth and home to countless species essential for our survival. Among them, timber-producing, aromatic, and medicinal tree species are some of the world's most valuable wildlife commodities. However, the commercial allure of high-value trees has led to their overexploitation. Many CITES-listed trees face the threat of unsustainable and illicit harvesting and trade, jeopardizing both their survival and the balance of the ecosystem. Forest loss contributes to about 1/6 of annual greenhouse gas emissions, a major driver of climate change. The CITES Tree Species Project is funded by the European Union and Germany through the International Climate Initiative. The project pioneers a mission to curb deforestation and combat climate change through better management of forests. This initiative strengthens the capacities of countries to manage their forest resources sustainably, ensuring that international trade in tree species supports rather than undermines conservation efforts. With a focus on legal acquisition and non-detriment findings, we ensure that CITES-listed trees are traded in a legal and sustainable manner, safeguarding our forests for future generations. By fostering strong connections between sustainable forest management and trade regulation, the project embodies the CITES commitment to bridge species conservation with sustainable forest governance. Together, we can ensure effective, inclusive, and sustainable actions to tackle climate change and biodiversity loss towards a healthy planet for the prosperity of all. Bien, ahora vamos a empezar con unas diapositivas sobre el resumen de proyectos CTSP, un poco de historia y unas informaciones sobre el proyecto, el mismo proyecto. Sobre la historia del proyecto, quizás algunos de vosotros saben que teníamos una primera fase del proyecto CTSP con financiamiento de la Unión Europea. Y ahora también tenemos una fase de financiación de la Unión Europea sobre el periodo 2023-2026. Y la Unión Europea nos acordaba financiamiento para algunas actividades en relación con proyectos sobre las especies arbóreas CITES y la gobernanza forestal. La fase del CTSP de la que hablamos hoy es la segunda fase con financiamiento de Alemania. Alemania nos acordó un financiamiento de 10 millones de euros sobre el periodo 2024-2029. Y esa es la fase que discutimos hoy, la fase con el financiamiento de Alemania. Pero la idea es que el CTSP con financiamiento de Alemania continúa con el impulso de los proyectos anteriores, incluso
incluido los proyectos que fueron financiados por la Unión Europea. Es importante tomar en cuenta en esa fase las preocupaciones ambientales, económicas y sociales. Entonces, el proyecto CTSP va a cobrar todo, no solo las preocupaciones ambientales o los asuntos, de los asuntos ambientales, pero también preocupaciones económicas y sociales. Y el proyecto se dirige a todos los países que pueden recibir ayuda oficial de desarrollo, que son en África, Asia, América Central y del Sur y Caribe, América del Norte y Oceanía. El objetivo del proyecto es fortalecer los vínculos entre la gestión forestal sostenible y las disposiciones de las CITES a nivel nacional. Es así que se asegurará que las partes puedan cumplir mejor con los requisitos de la Convención para el comercio legal y sostenible de especies arbóreas, mejorando de esa manera la gobernanza forestal y contribuyendo a reducir la degradación forestal y también la deforestación. El proyecto tiene una estructura que tiene como base dos resultados principales. El resultado número uno es un requisito de Alemania que la casi totalidad del proyecto CTSP sea un apoyo directo a las partes. Así que significa que la mayoría del financiamiento que tenemos en el CTSP debe ser apoyo directo a las partes para implementar proyectos en sus países. El resultado número dos serán actividades, pueden ser actividades regionales como con un marco geográfico, pero también actividades sobre, por ejemplo, taxones específicos de especies CITES. Y a través de las actividades regionales o de las actividades sobre los taxones, podemos desarrollar unas actividades que van a ser como un apoyo complementario al apoyo directo que se dará a las partes a través del CTSP. En la parte a la derecha de la diapositiva tienes los logotipos de un montón de organizaciones, que son todas las organizaciones que participan en lo que llamamos el CPF, que es el Collaborative Partnership on Forest. El CPF es una iniciativa que reúne todas esas organizaciones, incluido la CITES, y el proyecto CTSP fue presentado como una proposición de actividad conjunta abajo del marco del CPF. Entonces, durante los proyectos de CTSP y actividades regionales, vamos también a desarrollar actividades con los socios del CPF, como se pasó durante la primera fase del CTSP. Y quizás algunos de vosotros recuerdan que teníamos durante la primera fase unas actividades especialmente, por ejemplo, con FAO, con ITTO y otras organizaciones como esas. Ahora vamos a hablar de la convocatoria de propuestas y el proceso de aplicación. Y el 25 de abril del 2025 de este año fue emitida la notificación número 2025/059 para la convocatoria de propuestas del proyecto. Como se sabe, este proyecto incluye un mecanismo de subvenciones para apoyar a las partes que sean seleccionadas y se proveerá asistencia financiera para las partes para llevar a cabo actividades que logren los resultados previstos del proyecto. Entonces, lo que es importante recordar ahorita es que el proyecto, como le dijimos, es un proyecto que se dirige a las partes en las CITES, pero también se necesita entender que las actividades que tendrán financiamiento en el marco del CTSP deben ser actividades que logren resultados del proyecto también. En cuanto a los criterios de elegibilidad del proyecto, en primer lugar, se debe ser una parte que reúna los requisitos necesarios de AOD. Además, también se debe ser un estado del área de distribución para especies arbóreas comercialmente importantes reguladas por la CITES.
Como tercer punto, los proyectos deben estar alineados con el objetivo del proyecto CITES sobre especies arbóreas y las partes seleccionadas deben comprometerse a aplicar el proyecto dentro del plazo límite y a la vez a gestionar e informar sobre el proyecto de conformidad con los requisitos de las Naciones Unidas e ICA. Además de esto, se debe demostrar en qué medida el proyecto repercutirá positivamente en el comercio legal y sostenible de las especies arbóreas incluidas en las CITES. Y finalmente, se recalca que solo se financiarán los proyectos seleccionados. En relación con los criterios de selección de proyectos, después de los criterios de elegibilidad, los criterios de selección de proyectos, tenemos unos que son desarrollados en el marco del CTSP. El primer es la relevancia del proyecto. Como explicamos durante las diapositivas de antes, es importante que los proyectos sean desarrollados sobre especies CITES y que tratan del comercio internacional de las especies CITES para asegurar que este comercio sea legal y sostenible. El segundo criterio de selección es el impacto del proyecto sobre el comercio. Es necesario explicar en la propuesta de proyecto cómo el proyecto va a tener un impacto o impactos positivos sobre el comercio de las especies arbóreas CITES en el país y del cambio que va a permitir la implementación del proyecto. El tercer criterio es la sustentabilidad. Es importante explicar en la propuesta cómo el proyecto es sostenible para la gobernanza forestal, pero también sostenible en el desarrollo de las actividades del proyecto. Otro criterio de selección es lo que llamamos el efecto multiplicador, que es algo que parece quizás un poco abstracto, pero es decir que el proyecto o los proyectos CTSP no solo deben tener resultados al final del proyecto por el país a un momento al final del proyecto, sino que tienen que crear impactos positivos sobre el comercio de especies arbóreas CITES a largo plazo durante años después de la conclusión del proyecto. Lo que se necesita desarrollar son proyectos que no solo van a ayudar a los países a cumplir mejor con las CITES ahora en relación a las especies arbóreas, pero que los proyectos van a crear como un cambio de proceso, de manera de aplicar la convención a largo plazo durante años múltiples después de la conclusión de los proyectos y de la conclusión de esta fase del CTSP. Otro criterio es el criterio de rentabilidad. Es un criterio que parece muy común por todos los proyectos. Es decir, lo que necesitamos entender es cuáles son los gastos y beneficios del proyecto por el país. Por ejemplo, si hay una adecuación entre las actividades que van a ser desarrolladas durante el proyecto que está presentado, y cómo se maneja el presupuesto en relación con esas actividades planificadas en el proyecto. Otros criterios de selección serán criterios, por ejemplo, sobre los impactos de los proyectos sobre los medios de vida, por ejemplo, por comunidades locales, los impactos de los proyectos sobre el género, impactos sobre lo que llamamos contenido local, que significa quizás cooperación mientras desarrollando los proyectos al nivel nacional, la cooperación que se puede crear entre las autoridades CITES y autoridades gubernamentales, perdón, y organizaciones locales, ONGs o universidad, por ejemplo, museos también, todo lo que puede pasar y que va a crear un impacto positivo no solo sobre el comercio y las especies CITES, pero también quizás sobre actividades de organizaciones locales que son activas en el marco de la gobernanza forestal. También algo que será muy importante durante la selección es asegurar un equilibrio regional, un equilibrio
entre las diferentes regiones del mundo, pero también entre países de una misma región, para asegurar que todos los países que cumplen con las condiciones para recibir un apoyo abajo del CTSP pueden presentar proyectos y tienes las mismas condiciones para ser evaluados en el marco de la selección de proyectos CTSP. En cuanto al cronograma del proyecto, en mayo del año pasado se dio la expresión preliminar de interés y en abril de este año se realizó la convocatoria de propuestas. La fecha límite para la presentación de estas propuestas es el 25 de junio y el periodo para la selección de los proyectos será de julio a septiembre de este año, para luego realizarse los talleres de desarrollo de proyectos que serán en líneas en el periodo de octubre a diciembre del 2025. Y finalmente la ejecución del proyecto comenzará el 2026 hasta el 2029. Solo unas palabras sobre lo que llamamos los talleres de desarrollo de proyectos. El taller que hacemos hoy, como lo expliqué, es un taller para asistir a las partes en la preparación de las propuestas de proyectos que van a ser enviadas a la Secretaría antes del 25 de junio, para después quizás ser seleccionado por recibir un financiamiento en el marco de CTSP. Después de la selección de proyectos, necesitaremos organizar otros talleres para apoyar a las partes a transformar la propuesta de proyecto en un proyecto definitivo con un documento de proyecto completo, una lista de actividades con todos los detalles que tenemos que poner y un presupuesto que que va a dar todos los detalles que tenemos para saber qué parte del financiamiento se aloja a qué actividad. Entonces, todos esos documentos detallados van a ser preparados en el periodo, decimos, octubre a diciembre, para asegurar que tenemos todo listo, que tenemos todo el marco del proyecto listo y que a ese momento podemos firmar el acuerdo legal para organizar el financiamiento y el transfer de financiamiento de la Secretaría a las autoridades CITES del país seleccionado. Y además, como pueden ver, la selección de proyectos no se lleva sino en un periodo que es de julio a septiembre. Y esto se debe a que la Secretaría en el mes de julio tendrá mucho trabajo por hacer, ya que debido a los documentos de la COP y a la revisión de las proposiciones en cuanto a las enmiendas de los apéndices, y es por eso que la selección se desarrollará en este periodo. Sin embargo, queremos garantizar que esto sea también lo más rápido posible, tanto la selección de proyectos como los talleres, con el objetivo de que la ejecución de los proyectos comience el 2026. Ahora vamos a pasar a la otra parte de la presentación, que es la revisión del formulario de propuesta de proyecto. Así que lo que vamos a hacer ahora es discutir como del formulario de propuesta, cada parte, parte per parte. Lo que vamos a discutir en primero es como las primeras casillas del formulario, que son lo que llamamos las informaciones básicas. Esas casillas, como estoy seguro que lo han visto, son el título de proyecto, la descripción del proyecto, el país que presenta el proyecto, la entidad principal, el estatus jurídico de la entidad, la persona o las personas de contacto en esa entidad, qué son las entidades asociadas, si hay algunas, y las especies arbóreas CITES que son seleccionadas por el proyecto. Toda esa información parece básica, pero es necesaria para asegurar que podemos entender, claro, el título y la descripción del proyecto, pero también todo el marco como administrativo del proyecto, qué es el país y quiénes son las entidades que van a ser los actores principales
del proyecto. Es muy importante recordar que solo los países partes en las CITES pueden presentar proyectos. Entonces, un proyecto que sería presentado por una ONG, por ejemplo, o una universidad, no cumple con los criterios de elegibilidad del CTSP. Sin embargo, es posible que países decidan de cooperar con entidades asociadas, que podrían ser ONG, universidades, museos, por ejemplo, o otras entidades gubernamentales, por ejemplo. Entonces, esa información sobre quizás entidades asociadas también se pone en esas primeras casillas del proyecto. Veremos después que si hay entidades asociadas, necesitamos un poco más de información en el resto del formulario, pero al principio, en esas primeras casillas, es el nombre de esas entidades, estatus jurídico, personas de contacto y la lista de socios potenciales. Después de esta información, se necesita informar de los grupos seleccionados. Los grupos, lo que llamamos los grupos, cuáles son las autoridades CITES pertinentes que van a desarrollar y que van a hacer como que van a recibir los resultados del proyecto. Como lo indicamos antes, el proyecto se dirige principalmente a las autoridades CITES, que son la autoridad administrativa, la autoridad científica, pero también las autoridades legales, perdón. Pero también podría ser efectos o impactos de los proyectos sobre otros grupos, quizás la sociedad civil, por ejemplo, o unas comunidades locales. Entonces, si hay otros grupos que van a recibir resultados o que van a ser impactados por el proyecto, se necesita informar en esa casilla. Después se necesita dar la información de qué sería el presupuesto del proyecto. Como lo saben, hay tres opciones. La primera es de 100.000 a 250.000 dólares. La segunda opción es de $250.000 a $500.000. O la tercera es más de $500.000 de dólares. Pero lo que se necesita recordar es que esa tercera opción solo se puede elegir en el caso de un proyecto multinacional, un proyecto binacional o con más países, pero se necesita por lo menos 2 países. Si es un proyecto que concierne solo o en el que se trata solo de actividades en un país solo, no es posible pedir más de $1.000.000 de dólares. Entonces, las opciones serán la una o la dos, pero no la tercera. Y también en la primera parte del formulario se necesita indicar la duración del proyecto. La duración general del proyecto CTSP es de 2025 a 2029, pero las partes están libres de desarrollar un proyecto que quizás será un proyecto que solo necesita, por ejemplo, 2 años o 3 años. Entonces se puede indicar que la duración sería, por ejemplo, 2026 a 2027 o 2026 a 2028. Es algo que es posible. Lo importante es que la duración, el presupuesto, sean coordinados con las actividades y los resultados, que son los resultados que el país quiere obtener del proyecto. Los resultados y actividades del proyecto es la sección siguiente del formulario. Hay una diferencia entre resultados y actividades. En los resultados previstos, lo que se necesita es enumerar entre 1 y 3 resultados que el país quiere obtener del proyecto. Una ayuda que pueden recordar es lo que llamamos los resultados SMART, que es un acrónimo inglés, pero que tiene una traducción en español. Serían resultados que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados. Entonces, la idea no es de decir, por ejemplo, necesitamos un financiamiento para hacer un DEMP, por ejemplo, pero decir al final del proyecto, la autoridad científica será capaz de hacer un DEMP
o de desarrollar un NEM de esa especie a través de las actividades con los resultados, por ejemplo, A, B y C. Entonces, tener algo que tiene un plazo determinado y una visión muy clara de qué es el resultado que debe obtener el país al final del proyecto. Y las actividades se necesitan alinear directamente con los resultados y deben ser claras y viables. Es como decir que se pueden desarrollar en el marco y en la duración del proyecto. Lo que se puede recordar es que los resultados es como es el éxito del proyecto al final. Las actividades es cómo conseguir el éxito, el resultado al final del proyecto. Algo que sería necesario también, perdón, es darnos una idea de un presupuesto preliminar, como lo indiqué en la diapositiva de antes. Ustedes tienen que elegir una opción de financiamiento, pero sería también importante darnos un presupuesto preliminar con una descripción de la actividad, el calendario de la actividad, las organizaciones que van a desarrollar la actividad y el presupuesto. Y así podemos entender que los resultados están esos, van a realizar esos resultados a través de esa lista de actividad y para cada actividad tenemos una descripción, un calendario de la actividad o de las diferentes cosas que se necesitan que hacer para hacer la actividad completa. ¿Cuáles son las organizaciones que son responsables para la implementación de esas actividades? Y aquí, en ese momento, se puede explicar, por ejemplo, lo que va a hacer la organización líder, por ejemplo, la autoridad administrativa, pero también las organizaciones asociadas. Y quizás vamos a tener un socio en las primeras actividades y otro en las actividades siguientes. Y otra cosa, es necesario que el presupuesto sea en dólares americanos, porque el financiamiento que tenemos es en dólares americanos. Las opciones de financiamiento son en dólares americanos también. Entonces, para entender el presupuesto y comparar los gastos que están desarrollados en la propuesta de proyecto, se necesita que todos los gastos sean en la misma moneda. Entonces, en ese caso, los dólares americanos. La parte siguiente del formulario de proyecto es lo que llamamos las informaciones claves del proyecto. La primera, que parece muy importante, claro, pero parece también que obviamente tenemos que recibir información sobre la repercusión en el comercio de árboles incluidos en las CITES. Ahí se necesita explicar cómo el proyecto mejorará la regulación del comercio legal, contribuirá a los esfuerzos para combatir el comercio ilegal y o se vinculará con los procedimientos de cumplimiento de las CITES. Entonces vamos a decir, todos los impactos positivos del proyecto sobre la implementación de las CITES al nivel nacional o al nivel transnacional. En esa primera parte solo se trata de la implementación de la convención y los impactos positivos del proyecto sobre tal implementación. La casilla siguiente son los vínculos del proyecto con la conservación de los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, se puede explicar vínculos entre el proyecto CITES-P y los NBSAPs, que son los planes nacionales de biodiversidad en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica, o el impacto sobre los ODS, o el impacto sobre, por ejemplo, el cambio climático y las informaciones y los informes que se hacen en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. La casilla siguiente, en la casilla siguiente se trata de sustentabilidad del proyecto. Ahí no se trata tanto de sustentabilidad ambiental, pero también de sustentabilidad al nivel nacional. Y lo que sería importante, por ejemplo, si recuerdan la idea del efecto multiplicador, por ejemplo, los impactos del proyecto sobre las capacidades institucionales al nivel nacional. Saber si
el proyecto va a crear cambios institucionales al nivel nacional o un cambio, por ejemplo, de leyes o de legislación, una integración política de las cuestiones que se tratan en el marco del proyecto, todos los impactos positivos que el proyecto va a crear al nivel nacional en la política, pero también en las leyes, para asegurar el cumplimiento con la convención, pero como dijimos antes, con una mejor gobernanza forestal. Después hay una casilla para dar un poco de información sobre la visibilidad y la promoción del proyecto. Aquí, por ejemplo, podrían darnos información sobre los medios de comunicación que se van a usar, las redes sociales, la divulgación, todo lo que van a hacer para asegurar que hay una visibilidad y una promoción del proyecto a nivel nacional y que se crean impactos positivos sobre los habitantes y las comunidades locales. Después también una casilla sobre impactos positivos potenciales en los pueblos indígenas, comunidades locales o grupos marginalizados. Es muy importante que si el proyecto, en el proyecto se trata de una mejor gobernanza forestal de una zona, por ejemplo, en la que viven pueblos indígenas, comunidades locales o ciertos grupos marginalizados, por ejemplo, tenemos un poco de explicaciones sobre los impactos positivos del proyecto, no solo por el bosque, pero también por las comunidades que viven en esas zonas. Es importante también incorporar una perspectiva de género en el proyecto. Por ejemplo, asegurar que en el desarrollo del proyecto al nivel nacional y en las actividades se garantizara una participación inclusiva de todos y también, por ejemplo, una igualdad de acceso al fomento de capacidades. Es importante que no sea, se dice, me parece, que no sea una diferencia en el acceso al fomento de capacidades entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y también información sobre lo que llamamos el contenido local, que es si el país, si la parte de las ITS quiere desarrollar su proyecto con entidades asociadas, necesitamos un poco más de información sobre lo que van a hacer. Es la descripción que lo que van a hacer todos los socios en la lista de actividades, pero también información sobre, por ejemplo, los fondos que van a ser asignados del Estado, de las autoridades ITS, a las organizaciones locales. Lo que van a hacer como en sustancia sobre las actividades, pero también cómo va a funcionar de manera administrativa y, por ejemplo, cuál es la parte de fondos que va a ser asignada a las organizaciones locales. Finalmente, la última parte del formulario es sobre la gestión de riesgos y medidas de salvaguardia. Es algo que quizás parece un poco extraño a ustedes o quizás a ciertas personas, pero es algo que no es muy difícil de entender. En los proyectos con financiamiento de organización como la Unión Europea o el GEF o el GCF, por ejemplo, la casi totalidad de esas organizaciones ahora tienen un requisito de integración de riesgos y medidas de salvaguardia en todos los proyectos, así que tenemos que poner esa información en las propuestas de proyecto también antes de la selección. Todas las propuestas deben evaluar los riesgos ambientales y sociales conforme a las normas de funcionamiento de la CFI. Esas normas se pueden encontrar en el web, en Google. Lo que se necesita es pensar, yo quiero desarrollar este proyecto en mi país sobre esas especies CITES. ¿Qué podrían ser los riesgos ambientales de este proyecto y los riesgos sociales? En el formulario tienen ejemplos de lo que podrían ser esos riesgos, que serían relacionados con, por ejemplo, trabajadores y condiciones de trabajo, salud, seguridad y protección de comunidad, adquisición de la tierra y reasentamientos involuntarios, pueblos indígenas y grupos marginados,
patrimonio cultural o cualquier otro riesgo que sería específico en el contexto del proyecto que se desarrolla. Es decir, por ejemplo, si el proyecto se trata de hacer unas actividades en el bosque, en el terreno, en un bosque en el que, por ejemplo, viven pueblos indígenas y que sería, por ejemplo, un bosque sagrado, quizás a riesgos por el bosque, pero también por los pueblos que viven acá y que mantienen y que disfrutan del bosque sagrado por su propia vida, pero también por su religión, por ejemplo. En ese caso, se necesita analizar cuáles serían los riesgos ambientales y sociales y qué serían las medidas am, que se pueden desarrollar en el marco del proyecto para asegurar que los riesgos no pasan o para asegurar que se pueden minimizar o que se pueden remediar a los impactos de los riesgos. Es posible que quizás en algunos proyectos o propuestas de proyectos, quizás no van a encontrar ningún riesgo ambiental como social. Si es el caso, si no se esperan ningún riesgos, lo único que necesitan hacer es proporcionar una justificación clara del análisis que se pasó al nivel nacional y cómo se acabó con esa conclusión que no hay ningún riesgo. Entonces, un párrafo que explica el análisis del país y por qué no hay ningún riesgo con ese proyecto. Por ejemplo, si el proyecto tiene un enfoque máximo sobre, por ejemplo, el desarrollo de unos DEMP y que lo único que va a pasar es, por ejemplo, estudios científicos en la universidad en cooperación con la autoridad científica, pero sin ninguna actividad de terreno, quizás no hay ningún riesgo, porque es como un trabajo de oficina. En ese caso, se necesita explicar ese análisis, la conclusión que no hay ningún riesgo y pasar a la sección siguiente. Se puede también que quizás solo van a realizar, que quizás van a pasar unos riesgos ambientales, pero cero riesgos sociales. En ese caso, se necesitan explicar cuáles son los riesgos ambientales y las medidas de salvaguardia, y después un párrafo que explica el análisis y la conclusión que no hay ningún riesgo, ningunos riesgos sociales en el marco de ese proyecto. Solo es para poner todas las partes en una capacidad de analizar los riesgos potenciales de sus propios proyectos, pero también hacer el trabajo de imaginar quizás no todas, pero la mayoría de las medidas importantes de salvaguardia que serían necesitar para prevenir, minimizar o remediar a los impactos de esos riesgos. Finalmente, queremos darles unas recomendaciones para preparar sus propuestas de proyectos. Lo último es de no dejar todo por el último minuto. Es muy importante hacer este trabajo con, con calma, pero también con tiempo. Y como acabamos de explicar, hay información muy importante que se necesita explicar y desarrollar en ese proyecto y no es algo que se puede hacer solo en unos días al final, antes del 25 de junio, especialmente si es un proyecto, por ejemplo, binacional o transnacional, o si es un proyecto que reúne autoridades CITES con entidades asociadas. Es muy importante leer las instrucciones cuidadosamente antes de empezar. En el formulario de propuesta tienes unas instrucciones en gris en cada casilla que da un poco de información sobre lo que se necesita explicar en cada casilla. Es muy importante no poner la información de una casilla en otra casilla para asegurar que todo es muy claro del principio al final del formulario de propuesta. Es necesario también completar todas las secciones del formulario. Los formularios, las propuestas de proyecto que no serán completas, no pueden ser consideradas por un financiamiento. Se necesita, obviamente, escribir de forma clara y concisa, pero también verificar que su propuesta cumpla con todos los criterios de elegibilidad. No podemos considerar un proyecto
por financiamiento si no cumple con los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad los tienen en esa presentación, pero también en el texto de la notificación que es en el sitio web de la CITES. Se necesita explicar las siglas y términos técnicos que existen al nivel nacional. Nosotros conocemos todo el vocabulario y las siglas de las CITES, pero quizás no conocemos las siglas y términos técnicos que existen al nivel nacional. Entonces se necesita explicar todo para asegurar que podemos entender todas las informaciones que tenemos en la propuesta de proyecto. Alinee sus resultados y actividades con los objetivos de las CITES y las metas del proyecto de especies arbóreas, obviamente. Asegurarse de que las actividades sean viables dentro del plazo y presupuesto propuestos. Se necesita asegurar que todas las actividades sean viables y se pueden desarrollar en el marco del proyecto, que significa en la duración del proyecto, pero también en el presupuesto del proyecto sin cambio. Antes de someter la propuesta de proyecto, revisa la ortografía, el formato y coherencia antes de enviar el formulario. Y al final se puede eliminar todas las instrucciones, todo el texto instructivo en gris se puede eliminar antes de la presentación final de las propuestas de proyectos. Por acabar con esta presentación, recuerda, lo más importante es solo las partes a las CITES pueden presentar proyectos y la fecha límite es el 25 de junio. Es necesario presentar proyectos completos con todas las casillas del formulario completas y asegurándose que la propuesta cumpla con los criterios de elegibilidad. Las partes pueden decidir de cooperar con otros países para hacer un proyecto binacional o transnacional. También pueden decidir de cooperar con entidades asociadas, pero es algo que pueden elegir. No es un derecho de esas entidades de hacer parte de un proyecto nacional. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar a la sección de preguntas y propuestas. Voy a mirar al chat con mis colegas. Solo déjame repetir lo que sería muy bien es en el chat si se puede indicar el nombre del país y también el nombre de la organización para asegurar que podemos seguir todas las preguntas de todas las personas. Jody, no sé si hay una pregunta que puedes tener al momento y yo voy a conectar también al chat. Sí. Bueno, se respondieron algunas de las preguntas ya por chat, pero aún quedan más por responder. Sí, bueno, Eduardo pregunta si ¿quiénes pueden ser entidades principales? En este caso, solo las partes, ¿verdad? Solo las partes pueden presentar propuestas de proyectos, pero la entidad líder puede ser las autoridades CITES o autoridades gubernamentales o una entidad asociada que trabaja con la autoridad CITES. Lo que se necesita entender es que porque el requisito de Alemania es que todo el apoyo sea un apoyo a las partes, es las partes que van a recibir el financiamiento. Entonces sería muy importante que había una entidad líder CITES, que va a ser la entidad que va a recibir el financiamiento y que va a tratar con la Secretaría CITES en el marco del proyecto. Pero si se necesita tener otra entidad para el desarrollo de las actividades, por ejemplo, la parte puede elegir de trabajar con otra entidad, que podría ser una ONG, una universidad, un museo, otra entidad, y se necesita explicar en la propuesta de proyecto. Sí, vemos que Leonel Edgardo está levantando la mano. Le voy a dar el pase para que pregunte. Ok, gracias. Sí.
No estoy segura no sé si Tomás, tú podrías, porque no tengo la opción de... Dame un minuto. Leonel, ¿nos escucha? Tienen que activar su micrófono, por favor, Sí, si van a estoy participar. tratando, pero parece que no funciona. No, sí, le decía a Leonel. Ok, vamos a tomar otras preguntas. Mm, Quizás si Jody o Siri manejan con el micrófono, porque parece que yo no puedo dar la palabra, Aló, solo aló, puedo aló, ¿me deactivar. escuchan? ah, Ahora Ah, sí. sí, Leonel, funciona. Sí. sí. Ok, buenos días, muchas gracias por esta reunión. Tengo unas consultas. Primero, esta conversación se está grabando para compartirla después. Es la primera pregunta. Sí, 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 se está Vamos a tener grabando. acceso entonces al link para poderla volver a revisar esta grabación, ¿no? vamos a ponerlas en el sitio web de la CITES, la presentación en inglés, en francés y en español. Perfecto. También vamos a tener los contactos de ustedes, que son los revisores de la propuesta. ¿Ustedes van a ser los revisores de la propuesta, sí o no? Sí, sí, sí. Los contactos para enviar propuestas de proyectos son los contactos que figuran en la notificación. Ok, perfecto. Eh, Tercera pregunta, vamos a tener un programa en la cual vamos a tener que atenernos en el sentido que vamos a tener para el 25 de junio el envío ya de la propuesta terminada, no de un borrador. ¿Es así? Sí, la propuesta terminada. No podemos recibir borradores porque no podemos, necesitamos asegurar que todas las partes preparan sus propuestas de sus lados. La fecha límite del 25 de junio es por las propuestas finales y la fase que va a empezar después del 25 es la fase de selección de proyectos. Ok, perfecto. Hay algunas restricciones en algunas propuestas, por ejemplo, ah, en algunas propuestas no se permite, por ejemplo, compra de vehículos o salarios, honorarios. ¿Esto es así? Es algo que tenemos que verificar caso por caso. Lo único que son criterios de exclusión. Hay unos criterios de exclusión, por ejemplo, si recuerdas en la diapositiva de riesgos y medidas de salvaguardia, hablamos un poco de adquisición de tierra y resentamientos involuntarios, por ejemplo, proyectos que necesitarían resentamientos de población no pueden recibir financiamiento del CTSP, es un criterio de exclusión. Pero sobre la organización del proyecto a nivel nacional, lo que se necesita ver es las actividades a desarrollar y el presupuesto y qué parte del dinero se va al desarrollo del proyecto y como el porcentaje que se va a otros gastos para saber si pueden ser elegibles o no. Ok, muchísimas gracias. Muy amables. Gracias. Yo veo en el chat que hay una cuestión de Colombia, María. Saber si hay un límite de palabras. No hay ningún límite de palabra. Lo único es que se necesita escribir de manera clara y sucinta, si es posible, porque vamos a recibir probablemente muchas propuestas. Entonces, lo que necesita es el texto necesario para explicar el proyecto, los resultados previstos y las actividades, el presupuesto, los riesgos y todo eso, pero no hay un límite de número de páginas de nombre de páginas, de número de páginas, pero también sería importante asegurar que toda la información que se da en la propuesta es información
que es en relación directa con el proyecto, para asegurar que entendemos de manera muy clara cuál es el proyecto y por qué esa información figura en la casilla 1 o 2 del formulario. Sí, también Yadira Molina preguntó si las partes que presentaron nota preliminar de interés tendrán prioridad sobre las que presentarán una propuesta ahora, y no, la respuesta es que no tendrán prioridad. Exacto, sí. Las manifestaciones preliminar de interés solo estaban para tener información sobre los países que serían interesados para participar en el CTSP, el tipo de proyectos que podríamos recibir, las especies CITES que serían las especies enfoque de ese proyectos, pero solo estaba para recibir información. Lo que se necesita ahora es recibir las propuestas de proyectos. Y eso significa que no hay prioridad para las partes que presentaron nota preliminar de interés, pero también esas partes no están, la nota preliminar de interés no tiene ningún efecto vinculante para esas partes. Entonces se puede presentar el mismo proyecto que lo que se presentó el año pasado en la nota preliminar, pero, por ejemplo, se puede cambiar el marco del proyecto, se puede cambiar quizás la lista de especies para añadir o tomar una de esas especies, o si algunas actividades fueron desarrolladas durante este año, entre 2024 y 2025, se puede revisar la lista de actividad del proyecto. Entonces, la nota preliminar es como una base que puede ser útil para presentar un proyecto, pero no tiene ningún efecto vinculante o no da ninguna prioridad a las partes para presentar proyectos en esa fase antes del 25 de junio. Gracias, Tomás. Y Sofía Villada preguntas si el líder del proyecto podría ser una ONG. No, el líder tiene que ser una parte, o si no me equivoco. No, es que es como lo explico antes, Sí, Sofía, es que la entidad que va a recibir el financiamiento y que tendrá la responsabilidad de la implementación del proyecto será la entidad estatal, probablemente la autoridad CITES, quizás la autoridad administrativa otra, pero las autoridades gubernamentales. Entonces, las partes pueden decidir de desarrollar el proyecto con apoyo de organizaciones asociadas, incluido ONG, pero sería un poco difícil de tener una ONG líder sola, por ejemplo, porque no tendrá el presupuesto, no tendrá el dinero en su cuento. Entonces, lo que se necesita organizar es un punto focal del país, porque el país presenta el proyecto y recibe el financiamiento, y si se necesita tener otro líder para el desarrollo de las actividades, es algo que se puede explicar en la propuesta de proyecto y es algo que se desarrollará entre la autoridad CITES y la entidad asociada, probablemente con otro acuerdo legal por otro transfer de financiamiento entre el Estado y la ONG, por ejemplo, o transfer de responsabilidad entre el Estado y la ONG. Entonces, un proyecto donde una ONG sola sería el líder, quizás podría crear un poco de dificultad. Entonces, me parece que sería importante explicar que por qué se necesita tener un líder que no sería la autoridad CITES y cómo se va a manejar las responsabilidades entre el Estado y la organización, ONG o otra, que sería líder del proyecto también. Eduardo preguntas quiénes pueden ser entidades principales. Como explicamos, la mayoría de las autoridades principales son las autoridades estatales. El enfoque del proyecto son las autoridades CITES, entonces la mayoría del tiempo la entidad líder es la autoridad administrativa CITES del país, pero puede ser también la autoridad científica, en cooperación, por ejemplo, con autoridades legales, por ejemplo, de las aduanas, quizás.
Pero también, como lo expliqué antes, puede ser que el proyecto necesita otra entidad líder que podría ser una ONG, una fundación, una universidad que coopera con las autoridades estatales por el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en algunos países tienen una autoridad científica en el Ministerio, por ejemplo, del Ambiente, pero también quizás una universidad es una autoridad científica también. Esa autoridad científica, la universidad, podría ser una entidad líder de un proyecto si hay un enfoque científico y se necesita explicar en el proyecto. Mm. María Baptiste de CITES Colombia pregunta si podrían tener mayor probabilidad de ser seleccionadas propuestas multinacionales o habrá un equilibrio. Am, no hay ninguna probabilidad de obtener más financiamiento o menos en caso de proyectos binacionales o transnacionales. Am, lo único que es importante es la relevancia del proyecto. Entonces, si es un proyecto que se justifica de ser un proyecto binacional o transnacional, será revisado por la selección de misma manera que un proyecto nacional. No crea ninguna diferencia. Lo único que vamos a asegurar es un equilibrio geográfico entre regiones y países de una misma región. Chiara, hay una pregunta pequeña. La diferencia entre proyectos del primer nivel de financiamiento o del segundo, solo la única diferencia es el proyecto mismo, como las actividades y los resultados que quieren desarrollar con ese proyecto. Si es un proyecto que necesita solo un financiamiento entre 100.000 y 250.000 dólares, no se necesita preguntar por 250.000 a más. ¿Ok? Entonces, lo que es importante es desarrollar el proyecto que el país quiere hacer, quiere implementar al nivel nacional y hacer el presupuesto que se va con este proyecto. Y haciendo el presupuesto va a crear como la respuesta a esa pregunta que cuál es el nivel de financiamiento que necesitamos. Sí. Gabriela Aguilar del Instituto Forestal Nacional de Paraguay pregunta, menciona que en el caso de Paraguay la entidad asociada al CITES es el Ministerio de Ambiente y pregunta si en ese caso solo esa institución puede presentar una propuesta o si es posible que lo haga otra institución pública como el Instituto Forestal Nacional de Paraguay. Am, La única condición, Gabriela, es que los proyectos sean presentados por las partes de las CITES. Entonces, si el Instituto Forestal Nacional de Paraguay es una entidad pública que hace parte, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente o que funciona en relación con el Ministerio del Ambiente o otro ministerio, que es un instituto público de Paraguay, parece que puede funcionar en el sentido de que sería un proyecto presentado por Paraguay. Lo que no puede pasar es, por ejemplo, si una ONG que trabaja con el Ministerio del Ambiente o el Instituto Nacional Forestal, vamos a decir, no sé, CIFOR o TRAFIC o otras de esas organizaciones, trabajan con el instituto y presentan el proyecto en el nombre de TRAFIC, cooperando con el Instituto Forestal Nacional. Eso no es posible porque aunque el proyecto es un proyecto que va a desarrollarse en Paraguay en cooperación con las autoridades de Paraguay, no es un proyecto presentado por Paraguay. Es un proyecto presentado por una ONG. Y eso no es posible porque el requisito de Alemania es que todo el apoyo se va a autoridades estatales de los países partes a las CITES. Es la diferencia. Podemos pasar eso. No, la entidad principal no puede ser una empresa.
no. Ujú. María Cecilia Cura pregunta si los organismos públicos de Argentina pueden participar en esta convocatoria como entidad principal o entidad asociada. Depende de lo que son los organismos públicos de Argentina, María Cecilia. Sí, son organismos públicos en el sentido de que son organismos que hacen parte de la administración pública de Argentina, como del Estado de Argentina. Pueden presentar un proyecto y pueden participar al proyecto en apoyo de las autoridades CITES, por ejemplo. Sí son organismos públicos como asociaciones, por ejemplo, que tienen el título legal de organismo público pero que no son parte del Estado de Argentina, en el sentido legal, pueden participar en la convocatoria como entidad asociada al proyecto, pero no pueden presentar. Todavía es esa diferencia entre solo las partes, los países a las CITES pueden presentar proyectos, otros organismos legales como ONGs, fundaciones, universidades, museos, todas las otras entidades solo pueden participar como entidades asociadas. Ujú. Sí, y Luisa Morote pregunta quiénes pueden ser entidades proponentes o solicitantes. Que es la La misma misma respuesta, pregunta, ¿eh? sí. Ah, Ujú, sí. sí. Y Em, Kiara Ormeño de Serfora pregunta si existe un margen de variación aceptable entre el presupuesto presentado en la nota conceptual y el de la propuesta completa, y si hay un porcentaje máximo permitido para ciertos tipos de gastos como personal, administración o viajes, según las directrices de la convocatoria. dame un minuto. Muchas gracias para esa pregunta. Em, Hay muchas preguntas en la misma pregunta en esa. Em, puedes, si se trata de la nota conceptual como de la expresión, la manifestación preliminar de interés que se envió en 2024, como lo expliqué, esa manifestación preliminar no tiene ningún efecto vinculante por la parte para presentar una propuesta de proyecto ahora. Por ejemplo, si la manifestación preliminar de interés estaba por un proyecto entre $100.000 y un cuarto de millón de dólares, y que en un año el país decide que quiere desarrollar un proyecto más grande, como un enfoque un poco más grande, o más especies CITES, por ejemplo, es posible en ese momento desarrollar o presentar un proyecto que tiene como base la información que fue enviada en la manifestación preliminar de interés, pero con un nuevo presupuesto y con una demanda de financiamiento de entre cuarto de un millón y medio de un millón. Eso es posible. Lo que no puede pasar es, después de la selección de proyectos, no se puede cambiar, porque después de la selección del proyecto sabemos el nivel de financiamiento que fue acordado al país por ese proyecto, y entonces lo que vamos a hacer en los próximos talleres es desarrollar el proyecto en más detalles, pero no podemos cambiar el nivel de financiamiento. Eso es la primera cosa. La segunda es que por el momento no hay ninguna regla o límite sobre los tipos ah, de gastos que pueden ser considerados en el proyecto. Por ejemplo, gastos administrativos o de compra de equipo, o de actividad. Lo que tenemos que ver en el proyecto que va a ser presentado por el país, quizás Colombia en este caso, es si el- los resultados del proyecto, las actividades para realizar esos resultados y el presupuesto que se propone para realizar ese proyecto funcionan y tienen como un nivel aceptable. Sí parece que hay una lista completa de actividades, pero que el presupuesto
no considera los gastos de esas actividades y solo considera gastos, por ejemplo, de compra de equipo por el ministerio, obviamente no se va a pasar. Pero si son unos gastos administrativos, quizás por una consultante, por ejemplo, o unas cosas unos equipos que se necesitan comprar por la realización de las actividades del proyecto y que se justifica en el presupuesto y las explicaciones de las actividades, eso puede pasar. Entonces, al momento no tenemos reglas de como un límite de gastos. Lo que es necesario es que el presupuesto sea alineado con las actividades que se desarrollan en el proyecto. Ujú. Y Renata Cao de Traffic pregunta si un proyecto multinacional puede involucrar a dos partes CITES, por ejemplo, países de origen y destinos de especies CITES. La respuesta es sí, claro que sí. Y hay otra pregunta de Renata de Traffic, Y que dice, en el caso de proyectos multinacionales, si el financiamiento irá a cada uno de los países involucrados o un país parte liderará el proyecto y administrará el financiamiento. tenemos una pregunta de Ecuador. Si la propuesta es escrita por una universidad que es autoridad científica CITES del país y en caso de ser seleccionada la propuesta, el presupuesto lo maneja la universidad o la autoridad administrativa. El presupuesto lo maneja la entidad que presenta el proyecto. Si el proyecto es presentado por la autoridad científica CITES, la autoridad científica CITES que presenta el proyecto tiene la responsabilidad de la implementación de las actividades del proyecto, pero también las responsabilidades administrativas y financieras del desarrollo del proyecto a nivel nacional y de hacer todos los informes que se van a enviar del país a la Secretaría para asegurar que el proyecto se desarrolla en acuerdo con el presupuesto, el calendario y los documentos marcos del proyecto y para asegurar que la Secretaría puede hacer sus informes a Alemania, que es el país que nos daba nos dio el financiamiento. Am, Hay una cuestión de Colombia también. En caso de ser elegidos, los fondos se transferirían al socio principal. Se deberá realizar algún tipo de acuerdo. ¿O cómo es la transferencia? Sí, lo que vamos a hacer, como lo expliqué antes, es que después de la selección de proyecto vamos a organizar unos talleres de preparación de proyectos para como desarrollar documentos de proyectos, calendario de actividad, presupuesto para todas las actividades con mucho más detalles. Y cuando esos documentos serán finalizados, lo que va a pasar es la firma de un acuerdo legal entre la autoridad del país que presentó el proyecto y la Secretaría CITES, que será un acuerdo normal como todos los otros proyectos de la CITES. Son los acuerdos de financiación de las Naciones Unidas. Entonces, después del desarrollo de esos documentos, vamos a firmar un acuerdo legal que va a organizar la transferencia de los fondos de la Secretaría CITES a la autoridad del país. Y si hay autoridades asociadas con la autoridad, lo que se necesita explicar en la propuesta de proyecto, como lo indiqué, es qué van a hacer esas entidades asociadas y si van a recibir parte de los fondos o si solo van a implementar las actividades, pero es el Estado que va a pagar todas las actividades. Si hay una transferencia de fondos entre la entidad líder del proyecto y unas entidades asociadas, se necesita explicar, como lo indiqué, el porcentaje de fondos que van a ir a cada entidad asociada y me parece que probablemente la entidad, vamos a decir, la autoridad administrativa, tendrá que organizar su propio acuerdo con cada entidad asociada para asegurar que todas las responsabilidades de desarrollo del proyecto, pero también de financiamiento, van a ser en acuerdo
con el acuerdo que la autoridad tiene con la Secretaría CITES. Hay otra pregunta de Traffic. Si existe alguna lista de actividades no susceptibles de financiamiento. No realmente. Obviamente es un proyecto en el que se trata de comercio de especies de árboles CITES que tienen que son importantes para el comercio internacional. Entonces, por ejemplo, un proyecto en el que se trata de la fauna que vive en el bosque no sería susceptible de financiamiento porque no se trata de comercio de especies arbóreas CITES. Algo que parece importante también es que se trata de especies arbóreas CITES por las que hay comercio internacional. Entonces, la mayoría de esas especies son especies del apéndice 2. Si es un proyecto en el que se trata, por ejemplo, de un proyecto sobre un taxón, por ejemplo, entero, quizás hay especies de ese taxón que están en el apéndice 1 y otras que están en el apéndice 2 y el proyecto va a tener resultados por todo el taxón y eso es posible. Pero lo importante es especies arbóreas que están en los apéndices de las CITES y que, por las que existe un comercio importante. Esos son los objetivos del proyecto. Para las personas que tenían, hay personas que tenían un poco de problemas con la conexión. Repetimos que toda la presentación, video con el PPT también, van a ser publicadas en el sitio web de la CITES, la versión en inglés, la versión en francés y la versión en español. Hay una pregunta de María Baptiste de AC Colombia sobre el aval de la AA, si son las AC las que presentarán la propuesta, ¿cómo se debe enviar el aval de la AA? No es que solo las autoridades administrativas no son solo las autoridades administrativas que pueden enviar una propuesta de proyecto CTSP. Lo que necesita es que las propuestas sean enviadas o presentadas por autoridades estatales del país. ¿Por qué se trata de un proyecto CITES? Parece que en la mayoría de los casos el envío va a ser organizado por la AA, pero no es un requisito. Lo que parece lo más importante es que la notificación explica que todas las propuestas de proyectos se deben enviar antes del 25 de junio a unos contactos de la Secretaría CITES, incluido yo, Tomás Deloy, y nosotros vamos a crear como el informe o el ¿cómo se dice? Yo di folder. ¿Se puede decir folder también? Sí, un folder Sí. con todas las propuestas. Si se necesita al nivel nacional, por ejemplo, en Colombia, de enviar el proyecto, la propuesta de proyecto de manera formal, lo que parece lo más fácil sería quizás una letra de la AA, como una letra de cobertura, y se envía la letra con la propuesta de proyecto por correo electrónico a la Secretaría CITES. Una cuestión de Guatemala, cuando se refiere a las partes pueden aplicar, se refieren a organizaciones dentro de los países, sí, pero autoridades estatales, como lo dije antes. Pero sí, solo los países que son partes a las CITES pueden aplicar. Entonces, un país que no es parte a las CITES, por ejemplo, no puede aplicar. Pero claro, la propuesta se envía, es una autoridad del Estado que envía la propuesta de proyecto y en ese caso las autoridades CITES, pero puede ser la AA o la autoridad científica, por ejemplo. Hay una cuestión de Argentina sobre si en el formulario de la propuesta de proyecto tiene la fecha del 6 de junio. Es un error. Solo es que
preparamos el formulario de propuesta de proyecto en marzo, en febrero y marzo, y estábamos pensando que quizás se enviara antes, al principio de abril, y que la fecha límite sería el principio de junio. Pero porque había un poco de atraso, la notificación fue publicada solo el 25 de abril, entonces la fecha límite es 2 meses después, la fecha de 25 de junio. Entonces la fecha de 6 de junio en el formulario se puede ignorar, es un error. Ujú. Marvin Castillo de Costa Rica pregunta si se puede comprar equipo y vehículos dentro de la propuesta. Como lo indiqué antes, al momento no hay ninguna regla sobre lo que se puede comprar o se que puede hacer o no hacer en el proyecto. Lo que es importante es desarrollar los resultados del proyecto, las actividades para suceder a tener esos resultados al final del proyecto y después el presupuesto que es necesario para desarrollar esas actividades al nivel nacional. Entonces, el proyecto no se puede pensar con una compra de equipo y de vehículos al momento. Lo que se necesita es resultados previstos, cuáles son las actividades para tener esos resultados y cuál es el presupuesto y quizás a ese momento hay es necesario, hay un requisito de comprar unos equipos o quizás un vehículo, pero solo es algo que puede venir al final cuando el presupuesto de cada actividad se desarrolla. Yo veo que hay un mensaje de Paraguay, pero hay muchas preguntas en esta, entonces... El proyecto, en el proyecto se trata de todas las especies CITES. Entonces, todos los géneros, todos los taxones y todas las especies que son en los apéndices CITES pueden ser o devenir el enfoque de una propuesta de proyecto. Una especie, un taxón o un género que no es incluido en los apéndices de las CITES no puede ser el enfoque de un proyecto. Entonces, si no son en el apéndice CITE, en uno de los apéndices CITES, no pueden desarrollar un proyecto sobre esas especies, taxones o género. ¿Es requisito estar incluido en el mecanismo de subvención para partes CITES? No. Todas las partes CITES pueden recibir un financiamiento en el marco de CITESP. Lo que es necesario es ser un país que sea elegible para recibir ayuda oficial de desarrollo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, yo indiqué que todos los países que pueden recibir AOD son elegibles y encontramos esos países en Asia, África, América del Sur, Central y Caribe, Oceania y también América del Norte. Es porque en la región de América del Norte hay México. México es un país que puede recibir ayuda oficial de desarrollo, entonces México puede presentar un proyecto. Pero, por ejemplo, Canadá no puede presentar un proyecto porque Canadá no es elegible a recibir ayuda oficial de proyecto. Así es, el criterio es ser una parte un país parte a las CITES y un país que puede ser elegible a AOD. Y sí, la etapa del que estamos hablando al momento es presentar una propuesta de proyecto con el formulario que es en anexo a la notificación 59, sí. A gestionar e informar sobre el proyecto de conformidad con los requisitos sobre este punto de... Es solo decir en esa cuarta pregunta para Paraguay, solo es decir que en el marco del proyecto IKI, la Secretaría CITES tiene unas obligaciones de informar a Alemania, a IKI, regularmente sobre el desarrollo del proyecto, las actividades, pero también el presupuesto del proyecto, el uso del financiamiento para ser capaz de hacer esos informes, de enviar esos informes a Alemania cada año. Tenemos un informe global cada año y otros informes entre esos. Necesitamos información de cada país en los que vamos a tener proyectos CTSP. Entonces es necesario que
las partes que van a presentar proyectos entienden que una de las obligaciones que van a ser incluidas en los acuerdos legales de financiamiento con la Secretaría haría obligaciones de enviar informes del país a la Secretaría sobre la implementación de los proyectos al nivel nacional. Hay una cuestión de Perú, Fabiola. La presentación del proyecto es vía correo electrónico. Sí, es correo electrónico y con la fecha límite del 25 de junio y los contactos de la Secretaría figuran en la notificación 59. Si hay cualquier duda, pueden enviarnos un correo, pero toda la información es en la notificación 59. Las partes partes significa los países que son miembros de las CITES. En el derecho internacional se llama ser parte de un acuerdo internacional. Entonces, las partes son los países y las autoridades CITES son como los organismos o las administraciones de esos países que pueden enviar un proyecto. Wilson Zúñiga pregunta si solo se incluirán especies arbóreas CITES en el proyecto. Sí, solo se pueden considerar especies arbóreas CITES. Obviamente, un proyecto que recuerdan que son proyectos que se necesitan poner un enfoque sobre especies CITES. Entonces, no se pueden desarrollar sobre especies que no son CITES. Pero se trata de proyecto sobre una mejor implementación de la convención, pero también de la gobernanza forestal. Entonces, quizás los proyectos van a crear impactos positivos por, vamos a decir, el bosque o los bosques del país y que van, de hecho, a tener impactos positivos por otras especies. Pero el enfoque del proyecto solo puede ser especies arbóreas CITES. Rafik pregunta cuántas propuestas puede presentar un país parte. No hay ningún límite. No hay ningún límite. Un país puede presentar una propuesta de proyecto o múltiples. Lo que es importante es asegurarse que las propuestas de proyecto son elegibles, pero también son de un nivel de calidad que asegura que van a ser consideradas en el proceso de selección. Entonces, quizás es necesario también poner la prioridad en las cosas que realmente son necesarias para asegurar una mejor implementación de la convención a nivel nacional. Guatemala, la propuesta se puede presentar en cualquier de los 3 idiomas oficiales de las CITES, es decir, inglés, francés y español. Entonces, la propuesta se puede desarrollar en español, no hay ningún problema. Puedes ver que tenemos colegas que son nativos como Yodi y colegas como yo que hacen todos los esfuerzos, pero que no hablan al mismo nivel que Yodi. Hay una cuestión de El Salvador que cuando a una ONG se asigna desde cada país parte la administración y ejecución, ¿qué mecanismos son aceptables? Esas son cosas que probablemente vamos a discutir después si el proyecto es seleccionado por un financiamiento en el marco del CTSP. Lo que necesita hacer al momento es explicar en la propuesta de proyectos si es un proyecto que va a ser implementado por las autoridades CITES o vamos a decir por el Estado, las autoridades públicas solo o si se va a ser implementado por las autoridades gubernamentales y por entidades asociadas. El detalle, los acuerdos, transfer, convenios y todo es algo que tenemos que considerar después si el proyecto es seleccionado. O tenemos la Yadira, misma. Sí. oh, lo Sí, siento. dime. Sí, o no, solo que Yadira Molina de Honduras pregunta si hay Ujú. algún límite o porcentaje de gastos administrativos y gastos operativos para el presupuesto.
Y esto también ya fue respondido, en verdad no hay límites, por lo menos por ahora. Sí, claro. Mm, Hay otra cuestión de El mm, Salvador, si se puede contemplar los costos de auditoría o de supervisión, evaluación de la Secretaría CITES, y así pues en estos cálculos promedio. Y otra, podemos tener el rescate del texto y respuesta de este chat completo. Me parece que, entonces, como le dije, para la pregunta 3, la presentación entera y el PPT también, el PowerPoint, serán publicadas en el sitio web de la CITES. Y me parece que cuando recordamos la reunión, hay un transcript también que sea disponible en el chat de Teams. Entonces se puede manejar así. Sobre la pregunta 2 es algo que quizás se necesita enviarnos por correo porque es algo que es un poco más administrativo y que necesitamos discutir un poco, porque no puedo darle una respuesta ahorita. Hay una a cuestión David sí, de David de Ventimiglia de Ecuador Ventimiglia. para recibir fondos externos. Sabemos que a veces es un poco difícil para autoridades estatales recibir fondos externos, incluso de organizaciones internacionales como la ONU, pero es algo que es un requisito de Alemania en el marco del proyecto que el apoyo se va directamente a los países. Entonces, lo que va a pasar es probablemente después de la selección de los proyectos, vamos a discutir con todos los países que tienen un proyecto seleccionado y ver con esos países y las autoridades en cuestión cuál será la manera más apropiada para hacer la transferencia de fondos. Es algo que tendremos que discutir después, pero es un requisito que los fondos sean transferidos a las autoridades CITES. Ok, tenemos un poco más de tiempo para tomar unas otras preguntas, pero después quizás necesitamos acabar. A ver. am, Hay una cuestión. Hay una cuestión de Hay una, Angola, parece. es una pregunta que está en portugués. Sí, La pregunta es si cuáles son los países seleccionados para participar en el proyecto y si Angola forma parte o fue seleccionada. Todos los países que forman parte de las CITES pueden participar en el proyecto. a condición de que sean países que son elegibles para ayuda oficial de desarrollo, pero es el caso de Angola. Entonces, Angola puede presentar un proyecto si quiere, pero la fecha límite para presentar es el 25 de junio y la selección será organizada después del 25 de junio. Entonces, no hay ningún país seleccionado al momento. Por la cuestión de Vladimir, de El Salvador, si existió un proyecto antes, es válido continuarlo. No hay ninguna regla sobre eso. Pueden ser proyectos totalmente nuevos o pueden ser proyectos que continúan otras actividades que fueron desarrolladas en el marco de otro proyecto antes. Lo que es necesario, como explicamos, uno de los criterios de selección es ¿cómo se dice? La relevancia del proyecto. Entonces es necesario explicar, si es el caso por El Salvador, lo que sería importante es explicar cuál fue el proyecto antes, qué pasó, qué actividades fueron desarrolladas en el marco del proyecto anterior
y qué es el objetivo del proyecto actual que se presenta, los resultados y cómo los dos funcionan, cómo el nuevo proyecto va a continuar el proyecto anterior y si hay una relevancia, si se trata de especies CITES, si se cumple con todos los criterios de elegibilidad y de selección, quizás será uno de los proyectos seleccionados por esa fase del CTSP. Entonces, no hay ninguna regla sobre esto. Lo que es importante es cumplir con todos los criterios de elegibilidad y de selección. María Baptista de Colombia pregunta si el proponente principal es la autoridad científica, ¿cómo se debe enviar el aval de la autoridad administrativa? Como lo expliqué, María, si es algo que la autoridad científica puede hacer en Colombia, se puede presentar directamente por la autoridad científica. Si es necesario enviar con un aval de la autoridad administrativa, si es posible hacerlo así al nivel nacional, el más fácil es una letra oficial, una carta de la autoridad administrativa, como una carta de cobertura que presenta el proyecto desarrollado por la autoridad científica y la autoridad científica aparecerá en el formulario como la entidad líder, por ejemplo. Se puede hacer así. Y Leonel Edgardo de CITES Honduras pregunta si no hay compromiso de país en el que deba cofinanciar la propuesta. No es un proyecto en el que hay cofinanciamiento, es un proyecto con financiamiento de Alemania. Entonces, como yo dije antes, quizás el proyecto CTSP es un proyecto que va a tener impacto sobre otros proyectos y que va a apoyar o que va a apoyarse sobre resultados de otros países, pero no es un proyecto en el que hay cofinanciación. Colombia, pero los recursos serán ejecutados por la autoridad científica CITES con la carta de presentación y el proyecto de la forma correcta de admitirlo. Sí, claro, claro. Se puede presentar con una carta de presentación por parte de la AA, el formulario completo con toda la descripción del proyecto y todas las casillas llenas, y la explicación que la entidad líder será la autoridad científica y la explicación de quién va a implementar todas las actividades. Mm. María Baptista pregunta en qué parte del sitio web se quedará la grabación. No estoy seguro al momento. Probablemente hay una página sobre el proyecto CTSP, sobre el proyecto de especies arbóreas. Entonces, probablemente en esa página, pero es algo que podemos indicar después por el chat aquí o porque tenemos todos los contactos de las personas que se registraron por los seminarios. Entonces, podemos enviar un correo con el enlace de la página. Camilo Andrés de Colombia pregunta si es posible que se prioricen propuestas que contengan especies CITES que están priorizadas a través de otras iniciativas técnico-científicas, como especies CITES endémicas o amenazadas, como las listados en rojo de la UICN y demás. Am, Dos cosas. Es algo que se necesita discutir al nivel nacional, porque al nivel de la propuesta de proyectos CTSP, los únicos requisitos que existen, que tenemos en el proyecto, son que los proyectos deben ser sobre especies arbóreas incluidas en los apéndices CITES y por las que, perdón, existe un comercio internacional importante. La cuestión de qué serían las especies enfoque del proyecto, por ejemplo, en ese caso de Colombia, no es algo que vamos a decidir. Lo único que vamos a verificar es si son especies CITES y especies por las que existe un comercio internacional importante. Pero
no va a tener ninguna prioridad, por ejemplo, del género de, no sé, de Androanthus, por ejemplo, o de Diospyros, por ejemplo, en África, o de Pterocarpus. Eso no es algo que va, no hay ningún taxón, ningún género, ninguna especie que tiene prioridad sobre otra especie o otro taxón o género. Lo único que es importante es especies CITES, especies por las que existe un comercio importante. Y al final tenemos una de Perú. WWF Perú, ¿es obligatorio tener contenido local? No es obligatorio tener contenido local. El proyecto puede ser desarrollado solo por las autoridades estatales sin ningún vínculo, ninguna asociación con actores locales. Es posible. Así es, las únicas entidades que pueden presentar un proyecto son las entidades estatales peruanas. Y en este caso, porque es un proyecto CITES, serían la autoridad o las autoridades administrativas, las autoridades científicas y o las autoridades como de control, como la policía, las aduanas, la justicia, por ejemplo, o las tres juntas. Esas son las autoridades nacionales que pueden presentar un proyecto. Todas las otras organizaciones serán consideradas como entidades asociadas. Por ejemplo, se podría implementar parte del proyecto con la FAO o con ITTO, que son organizaciones internacionales que quizás tienen una persona jurídica. En Perú, yo sé que hay una oficina regional de FAO, porque la encontraba cuando fui a Perú el año pasado con mi colega. Entonces, quizás unas de las actividades podrían ser implementadas con la FAO, pero en ese caso, la FAO sería considerada como entidad asociada, como una ONG, por ejemplo. Obviamente, el estatuto legal de la FAO es diferente, pero en el marco del proyecto, sería un proyecto presentado por Perú, las autoridades CITES de Perú. Toda otra organización o actor que participa en el proyecto sería considerado como una entidad asociada. Sí, en Perú la autoridad es CERFOR y la autoridad científica MINAM. Es posible presentar un proyecto solo CERFOR o solo MINAM o los dos juntos. Vamos a acabar, colegas, porque tenemos otras reuniones en un momento, pero voy a tomar la última de El Salvador. La contrapartida, Lucas, no es necesaria. Si es un proyecto que se puede implementar solo por parte de las autoridades CITES, por ejemplo, solo por la Autoridad Científica de El Salvador, quizás no hay ningún requisito de tener un contenido local o de colaborar con una organización al nivel local. Es algo que depende como del marco y el objetivo del proyecto. Muchas gracias a todos. Vamos a acabar ahora, pero yo quiero recordar que entonces la grabación será publicada en el sitio web de las CITES y enviaremos el enlace aquí o por correo electrónico. También la presentación será visible y si hay una pregunta que no contestamos durante esa sesión, pueden enviar un correo y obviamente enviaremos una respuesta con los consejos que son necesarios. Muchas gracias de nuevo para tomar el tiempo de discutir con nosotros del CTSP y lo mejor para la preparación de las presentaciones. Si hay algo, envían un correo, perdón. Y también yo quería decir muchas gracias a mis colegas Siri, Yoji y Wubelem por la organización y la implementación de este taller. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Adiós. Siri.